Salam alaikum a todos, Salima, Manuel, Carlos, Munira, bienvenidos, Ahmed, Walaikum assalam, Ali, gracias. bienvenidos, Walaikum salam a todos. Alaikum Saifuddin, salam. bienvenido, Alaikum salam. gusto verlos de caras conocidas. Les pedimos que apaguen los micrófonos, así no hacen rebote, no hacemos eco. Como siempre les decimos, a lo largo de la charla, si van teniendo preguntas las pueden dejar en el chat. Y Saifuddin, salam alaikum. Y al final de la charla las leemos a Mansur, inshallah, para que él las pueda responder. Así tal vez les surge alguna duda en el momento y no se lo olvidan y las pueden enviar al chat y al final las leemos todas si llegamos bien con tiempo. Así que bueno, vamos a empezar, así no hacemos de esperar a los que han llegado puntuales. Quiero presentarles al entrevistado que tenemos hoy, contándoles una historia personal. Hace unos 2 años, en las redes, empecé a leer material muy interesante de la historia del Islam, historias que muchas veces eran muy complejas, historias de guerras, de conquistas, pensadores que habían estado en el olvido, precursores, sheikh, contados de un modo muy ameno, muy didáctico, ilustrado. Después eso que primero eran textos se convirtieron en videos muy lindos, en videos animados. Y me preguntaba quién era el que estaba detrás de todo esto, ¿no? Porque la verdad que era algo que no se veía y también me llamaba la atención que estuviera en portugués, ¿no? Y digo, bueno, debe ser alguien que copia la página, una página de un instituto turco, alguien que corta y pega. Y así fue como de a poco descubrí que había una persona detrás de ese proyecto. Esto se llamaba Historia Islámica, que es una página que pueden ver en las redes, donde están todos esos videos y esos artículos. Y que esa persona era muy joven. Y me empecé a interesar, y al principio nada, mi desconfianza propia de periodista de Buenos Aires, dije, bueno, debe copiar y pegar, debe sacar, como les decía, debe sacar material de otros lados, y no era para nada así. Cuando le hacían preguntas, él rescataba de la biblioteca libros en árabe y les respondía con muchísima eficiencia y erudición, y eso me empezó a interesar más y más, y así fue como descubrí que la persona detrás de esto se llama Mansur Peixoto, que tenemos hoy aquí, y tiene 26 años, y es alguien que es un apasionado de la historia islámica, fue a estudiar a Egipto, estudió árabe en Egipto, y por eso tiene la particularidad que puede traducir los textos en idioma original. Así que Mansur, salam alaikum, bienvenido a la charla. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano Abdul Wakil. Es un placer estar acá hoy con todos ustedes, hermanos de la lengua hispánica, porque nosotros en Brasil no tenemos muchas conexiones con nuestros hermanos en toda Latinoamérica. La comunidad musulmana brasileña, a pesar de ser una comunidad grande, no es una comunidad mucho integrada en el Darul Islam moderno. Entonces, tenemos cierta dificultad. Esta es mi primera charla en la lengua hispana, entonces yo gustaría de empezar pidiendo a ustedes disculpas porque el español no es mi lengua nativa y yo no tengo el hábito de hablar español todos los días. Entonces, cuando puedo cometer errores, cuando hablar en palabras que son mucho próximas del portugués, el español, pero no tienen del mismo significado. Pero es una oportunidad que gustaría mucho de agradecer a ustedes de estar aquí hablando de este tema. Un tema que me es muy querido, es una parte de mi vida, un proyecto de mi vida que estoy haciendo a años desde mi conversión al Islam, cuando era prácticamente un niño. Estoy hasta hoy con este proyecto que tiene un impacto, alhamdulillah, en Brasil. Muchas personas en las universidades y escuelas sacan el material que vengo produciendo todos esos años hasta difundir la cultura islámica y la historia de los valores del Islam. Alhamdulillah. Vamos a contar un poquito, primero una introducción muy breve de tu historia, Mansur. Te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados, es ¿por qué te hiciste musulmán? Es decir, ¿por qué no elegiste el budismo, no te hiciste Hare Krishna? ¿Por qué elegiste el Islam? Yo soy de una familia del norte de Brasil, una ciudad muy tradicional, una ciudad muy famosa en la historia de Brasil, que es la ciudad de Recife, en el norte del país, en el estado de Pernambuco.
Es un lugar que tiene una historia muy grande, muy larga, porque fui colonia de Portugal, colonia desde Países Bajos. Es una ciudad con una historia muy grande. Y Recife, la Recife que yo crecí, era una ciudad en que la cultura en todos sus ámbitos, religiosos, materiales, siempre fue una presencia muy grande desde que me entiendo como persona. Entonces, Ujú, yo nací en una familia católica para la cual la religión no era una cosa muy estricta. ujú, Tenemos personas en mi familia que son cristianos protestantes, son de religiones nativas de Brasil, ujú, que son cultos africanos, personas de todas esas religiones, pero la mayoría eran de personas católicas. Pero en mi núcleo familiar, mi mamá, mi papá, ellos no me introducieron a ninguna especie de doctrina religiosa ujú. específica. Entonces ellos siempre me dejaron la puerta abierta a pesquisar, a hacer estudios sobre otras Claro. religiones que existen en el mundo. Me lembro desde mi chiquez, cuando era un niño, de ir a la librería y comprar algunos libros que hablaban de hinduismo, de budismo, de otras formas de espiritualidades orientales para niños. Y era un tema que me era muy querido, es una cosa que fue parte de mi vida. Entonces, cuando tenía por volver de los 13 años, empecé a estudiar el Islam. Causa de una película llamada Kingdom of Heaven, es muy famosa del director Ridley Scott, que habla de las historias de las cruzadas medievales, y tenemos la interpretación de Ghassan Massoud, que fue es un grande actor de origen árabe. En este filme, él hace el papel de Saladino, el gran comandante de los ejércitos musulmanes de origen kurda. Entonces, aquella figura creó una gran impresión en mí, Ajá. su nobleza, su carácter. Entonces, empecé a pesquisar cuál era su religión, el Islam. Era una cosa nueva. En Brasil, las personas conocen del Islam solamente las partes ligadas a la historia del terrorismo Claro, igual que acá, claro. sí, ¿no? Tenemos las novelas que hablan de personajes musulmanes, pero siempre de un punto de vista muy caricato, de las personas Ujú, hacen bromas, no es una situación que tienes una representación fiel del Islam. claro. Pero esta película de Ridley Scott fue la primera introducción a un personaje musulmán que tenía los valores del Islam. Entonces, esta actuación cultural creó una grande impresión en mí, que era un niño. Entonces Mira. empecé a pesquisar si en mi ciudad o en mi país había musulmanes. Ajá. Yo vengo de una región del Brasil que tiene una cultura islámica muy antigua, pero hoy casi no hay musulmanes Claro. el norte de Brasil. Entonces empecé a pesquisar si en mi país había musulmanes y descubrí que en mi ciudad había una pequeña comunidad musulmana que era liderada por la figura de un imán egipcio de 70 años de edad en aquella altura. Ajá. Sheikh Mabruk es una persona famosa en Brasil. Él es un imán de la Universidad del Azhar, que está aquí en Brasil há muchos años, a más de 30 años. Y él tiene una cosa, una particularidad, él es una persona que no consigue ver, una persona ciega, una persona que tiene alguna enfermedad en los ojos y hace Ajá. todo ese trabajo solo. Entonces, yo empecé a ir al centro islámico, es una casa en la ciudad antigua de Recife, y yo me introdució a los temas de la religión, pero nunca él me convidó a convertirme y a tornarme musulmán. Ajá. Jamás. Solamente hablaba conmigo desde una perspectiva de a presentar el Islam a mí, pero jamás decirme, oh, ¿por qué no te conviertes este todo musulmán? ¿Por qué no entras en nuestra religión, es la religión verdadera? ¿Por qué no abandonas la religión de tus padres? Nunca Claro. ha hecho esto conmigo. Te dio Entonces, libertad. sí, la verdad. Y todas las semanas yo salía de la escuela e iba hasta la madrasa, en la mezquita, la pequeña musala que tenía en la ciudad, sentaba con ellos y ellos empezó a educarme en la religión. Yo comencé a hacer las oraciones,
aprender un poco de árabe, hablar un poco de los pilares del Islam, hacer la purificación. Entonces, após un año entero practicando la religión, yo me consideraba musulmán, pero jamás he hecho la shahada propiamente dicha, ¿no? No he hecho la shahada, no he hecho el testimonio de fe. Entonces, él invitó un día y dice, me lembro que eran en comienzo de Ramadán, él habló conmigo y dice, ¿estás ayunando? Dice, sí, estoy ayunando, estoy aquí con la comunidad musulmana. Él dice, ¿por qué no te convertís, tornarte musulmán? Yo digo a ellos, pero yo me considero musulmán, yo vengo a los verdes a la Salah, estoy aquí siempre, me considero musulmán. Dice, ok, entonces pronuncia la shahada y tórnate musulmán. Entonces, esta fue mi conversión al Islam. Tenías 13 años, 13 años, ¿no? 13 años de edad. Mirá, entonces, era una persona muy nueva. Entonces, desde aquel tiempo, yo tengo una educación en la religión islámica, toda debida a este imam egipcio, Sheikh Mabruk. Y desde aquel tiempo, estudiar la historia del Islam fue una parte importante de mi vida. Estudiar historia fue una pasión muy fuerte en mí. Pero después de mi conversión al Islam, empecé a gustar mucho de la historia del Islam específicamente. Porque la civilización islámica es una civilización única en la historia de la humanidad. Esto no es una forma de eufemismo de hablar que los musulmanes son superiores a otras personas, no, pero es una historia particularmente muy interesante. Tenemos la influencia del Islam en todos los lugares del mundo. Noten una civilización que puedes hablar de esta forma en el mundo premoderno, antes del advento de la internet, de los teléfonos, ¿no? Tenemos solamente el Islam una cultura global. Si fueres a viajar desde China hasta el sur de Francia, tienes partes de estos territorios que pertenecieron a gobiernos musulmanes. Esto es una cosa que ninguna civilización en la historia puede hablar. Europa nunca conquistó China. Los chinos fueran a guerrear contra los europeos, pero China nunca fue parte del imperio europeo. Pero partes de China fueron parte de gobiernos musulmanes. Esto es un facto histórico. Las regiones más occidentales de China fueron parte del imperio de los uigures y tenían un contacto fuerte con la comunidad musulmana de origen árabe, de origen persa. Entonces, la civilización islámica es una civilización única. Esto creó en mí el interés por esta civilización. Entonces empecé a comprar libros en las librerías de mi ciudad. Es una tarea muy difícil porque Brasil no es un país famoso por su intelectualidad. No encuentras, como en español, si quieres estudiar sobre la historia, por ejemplo, de Al-Ándalus, tiene miles de libros escritos en español a este respecto, todos los años, nuevos libros con novedades a este aspecto del asunto de la historia. Y las personas desde España gustan de estudiar historia, pero en Brasil es muy difícil, es una tarea muy difícil. Entonces empecé a estudiar con los pocos libros que tenía en portugués. Entonces decidí aprender inglés para poder comprar más libros y estudiar en otros idiomas. Desde inglés tuve que aprender también un poco de español para comprar libros desde España y estudiar sobre la historia del Islam en español. Entonces, cuando tenía 18 años, vi que mi conocimiento estaba limitado a las lenguas que yo podía aprender. Entonces, decidí viajar hasta Egipto e estudiar el idioma árabe clásico, el Fusha, el árabe coránico. Entonces, un mes antes de mi viaje en Egipto, yo empecé el proyecto Historia Islámica, que fue un proyecto que empecé en final del año de 2013, que un mes prácticamente antes de viajar hasta el Egipto. Entonces, fue una experiencia de vida marcada desde el punto de vista de estudiante, de una persona que gusta mucho de estudiar, y de una perspectiva religiosa, de una viaje religiosa, una viaje del alma. Fueron dos aspectos de mi vida muy importantes: ser un musulmán que estudia su religión y su historia, y ser un musulmán
desde un punto de vida, desde una perspectiva espiritual. Yo Claro, fui, desde que me convertí al Islam, mi maestro, el Sheikh Mabruk, él me enseñaba sobre todos los aspectos del Islam posibles, la historia de los chiíes, la historia de los suníes, la historia de los sufíes, la historia de todas estas bases ideológicas y espirituales que formaron la comunidad musulmana. claro. Entonces fue una experiencia muy rica para mí. Entonces yo decidí compartir toda esta bagaje con el mundo. Y así nació mi página Historia Islámica. Mashallah. Vos contabas fuera de cámara que, bueno, nunca te interesó estudiar como historiador, hacer la carrera de historiador, y sin embargo, hoy en día, los propios historiadores y la propia academia te piden datos, ¿no? Te piden charlas, a dar charlas a universidades. Me pareció muy interesante. Lo que, Sí. para un poco para resumir y para seleccionar el bagaje que tenés de cosas para hablar, como anunciamos en el flyer, vamos a elegir 5 temas con Mansur para charlar hoy y tratar un poquito de desmenuzar algunas cosas que nos parecían importantes, algunas son más livianas que otras, ¿no? Lo primero que quería entrar en tema, Mansur, es preguntarte sobre hay un tema que es muy cercano para ti y para nosotros también, que es esta revolución, esta revuelta que provocaron los esclavos musulmanes en Brasil y de la cual se sabe muy poco, se le llamó la rebelión de los males. Y hay datos, hay libros escritos, queremos que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió. Hubo sufíes que intervinieron. Contanos un poquito qué fue lo que sucedió en la medida de lo posible y cuál fue el legado de eso. Brasil es un país único en la historia de la América como un todo, porque Brasil es un país que tiene influencias desde el mundo islámico de dos matrices. La primera matriz, obviamente, es la matriz ibérica, la matriz que viene de Portugal y de España, ¿no? Es una matriz desde el punto de vista de la historia de Al-Ándalus. Pero con el empiezo de la colonización, venían también los trabajadores hasta acá, que vivían en un país colonial, que eran personas que venían desde África Occidental, de los actuales Mali, de los actuales países del África Occidental, Senegal, Nigeria. Entonces, eran personas que venían de estos lugares como esclavos al Brasil. Y como personas que tienen una introducción a la historia del Islam conocen, esta es una región del África que es llena del Islam. Es una Uh -huh, religión que la mayoría de la población es musulmán y no uh es -huh, musulmán desde un punto de vista, no, son musulmanes desde la Edad Media. uh Entonces, -huh, estas personas venían al Brasil como resultado de las guerras internas que los reinos africanos luchaban entre sí y vendían los derrotados a los portugueses. Los uh -huh, portugueses los traían hasta Brasil para trabajar acá como esclavos. Entonces, por 4 siglos los musulmanes venían acá, desde el empiezo de la colonización. uh -huh. Entonces tenemos registros de estas personas acá en Brasil porque eran esclavizados, pero esclavizados de una cultura muy singular. Eran personas que sabían leer e escribir. En Brasil, los blancos, los colonizadores, las personas de origen portuguesa, no eran personas alfabetizadas en todo, eran Ajá. personas que tenían una dificultad muy grande de escribir. No era un talento, como puedo decir, muy común en la sociedad que existía a esta altura en la colonización. Esto es un facto histórico muy famoso que hasta el siglo XVIII, la mayoría de la población en Brasil no hablaba el portugués, hablaba las Ajá. lenguas mezcladas entre el tupí de los amerindios nativos de acá y con influencias del portugués, pero no el portugués propiamente dicho. Entonces, la capacidad de escribir, de tener un alfabeto, de tener una educación, no era algo común en la sociedad brasileña de todo. Entonces, los esclavos musulmanes que venían acá venían de una región del mundo islámico que tenía una erudición famosa, muy famosa. En la semana pasada he hablado de la historia de Mansa Musa, por ejemplo. Es un personaje de la historia del África que creó las universidades en Timbuktu y es un ejemplo de esta erudición africana. Entonces, el gran influjo de musulmanes dentro de Brasil
empezó a crear un problema. Tenían un tercio de la comunidad africana, que era numerosa acá de esclavos, eran de origen musulmán. Entonces, ellos tenían organizaciones políticas dentro de las haciendas, dentro de las ciudades, tenían la capacidad de empezar revueltas de esclavos contra el poderío y la dominancia primero del gobierno portugués y después del Brasil imperial. Entonces, ellos empezaron por dos motivos principales. ¿Cuáles eran esos motivos? El primer motivo era la imposición religiosa. Ellos no podrían practicar el Islam de forma libre, no podrían hacer sus oraciones, no podrían criar sus niños en la religión islámica. Entonces, fue un periodo de mucha persecución, pero no solamente de persecución a los musulmanes, a todos los esclavos, todas las religiones de matriz africana, de que vivían del África con estos esclavos, fueron perseguidas en la sociedad brasileña. Entonces, si criaba una musala, una pequeña mezquita en las regiones más lejanas de las ciudades para orar, para hacer la educación islámica, la policía brasileña iba hasta estos lugares y destruía todo. Ajá. Entonces, mataban muchos esclavos que profesaban el Islam. Era una cosa prohibida. Y lo influjo de musulmanes no cesaba, venían más a cada año. Entonces, en el año de 1835, la comunidad musulmana en Brasil estaba en una presión muy grande de las autoridades porque tenían el ejemplo del Haití en Caribe, tenía el ejemplo del Haití, que fue un país empezado en la revolta de los negros contra la esclavitud en esta isla de Haití. Entonces, en todo el continente americano, las personas comenzaron a tener miedo de la presencia de africanos y africanos que sabían comunicarse en un idioma que no era conocido entre los blancos, que era el árabe. Ellos sabían enviar mensajes desde el norte de Brasil hasta el sur, hacer una conexión de personas que no tenían miedo de las autoridades. Entonces, en el año de 1875, pero esto es el año de la más famosa revuelta, no es el año de la única revuelta. Antes de este año teníamos otros eventos de rebelión musulmana en Brasil de esclavos. Pero ¿por qué la revuelta de los mares fue una revuelta de tan gran significancia? Porque aconteció en una de las capitales del país, Salvador, en Bahía. Es una ciudad de gran importancia. Fue la antigua capital de Brasil, antes de Brasilia, antes de Río de Janeiro, fue Salvador. Entonces era un polo cultural, era una ciudad políticamente muy importante y venían desde el campo un número creciente de hombres musulmanes trajando vestes blancas con sus turbantes, cuchillos, armas, diciendo que querían la libertad de su condición de esclavos. Entonces empezó una guerra en las ruas de Salvador, o un conflicto entre la policía, los soldados del ejército brasileño contra musulmanes. Y estos musulmanes son muy particular porque venían desde una África muy impregnada, muy llena de sufismo. Entonces, como hay un trabajo muy famoso del profesor Kairos, que tengo ello traducido al portugués, que de ustedes que quisieran leerlo en mi sitio, que habla del aspecto de las taricas que venían desde el África, la tarica Qadiriyya, la tarica Tijaniyya, que son expresiones africanas del sufismo. Entonces el sufismo fue un aspecto de unión entre estos esclavos. Vivían en estas ciudades organizadas en las figuras de los alufás, que eran sus sheikhs. Entonces, ellos empezaron esa revuelta en la noche de Laylat al-Qadr, en Ramadán, porque acreditaban el concepto de la baraka en sus acciones. Entonces, ellos no tenían tecnologías como el ejército brasileño militar para empezar a pelear en esta guerra, pero tenían la creencia de que serían protegidos por el Corán. Entonces, fueron a luchar
con sus ropas llenas de versículos del Sagrado Corán, escritos en pequeños pedazos de papel. Entonces ellos fueron a esta batalla y hasta hoy, lo que tenemos de remanescentes históricos de este tiempo es sus amuletos, sus tawís, como hablamos en árabe. Y en Brasil ganó el nombre de patuá. Es una forma de protección, un amuleto islámico. Entonces, ellos irían a la batalla cargando estos versos del Corán en sus ropas y libros de oración. Las personas quedaron en Brasil muy temerosas. Tenemos un ejército musulmán dentro de nuestra sociedad. Entonces, después de esta revolta en el año de 1835, empezó una represión de la religión islámica muy fuerte acá. Entonces, esos africanos tornaron nómades en nuestro país, pues, empezaron a viajar por todo el país, huyendo de la policía, huyendo del ejército, y la cultura musulmana en finales del siglo XIX prácticamente terminó. No tenían más musulmanes acá. Tenían sus remanescentes mezclados con religiones de origen, como podría ser, politeístas, personas que adoraban dioses africanos y quedaron algún de sus influencias de esos esclavos musulmanes en la cultura afro-brasileña. Pero un tiempo después de esta revuelta, para hablar de la situación de los esclavos, tenemos un libro del género Rihla. De viajes, ¿no? De viaje. Rihla es una palabra claramente árabe, árabe, sí, que habla de eso, que significa viajar, viaje. Entonces, en el siglo XIX, un imán de origen otomana, su nombre era Abdurrahman al-Baghdadi, viajó desde el Imperio Otomano hasta el Brasil y viajó por todo el continente, de la parte continental del Brasil, de sus principales ciudades, haciendo un libro que tiene traducción al español, al portugués, para ustedes que quieren leerlo, y habla de la sociedad musulmana dentro de Brasil, sus conflictos, sus prácticas religiosas. ¿Cómo se llama el libro, Mansur? Así la gente lo puede... El deleite del viajero. El deleite del viajero. Bien. Sí, es un libro que tiene una importancia, una significancia que conecta Brasil al mundo islámico. Porque esto no es una cosa pequeña. Un imán venir desde el Imperio Otomano hasta el sur de América, al Brasil, y hace su viaje y hace un libro solamente sobre el Brasil. Entonces, él es una figura erudita, el imam Abdurrahman al-Baghdadi, y en su viaje habló no solamente de la sociedad musulmana, pero de la naturaleza del Brasil. Habló de cómo era la relación entre musulmanes y cristianos dentro de Brasil, cómo las mujeres musulmanas vivían en Brasil, cómo eran sus costumbres con relación al casamiento, cosas muchos detalles de esta vida, cosas muy pequeñas de la vida de los musulmanes acá, están todas contenidas en estos libros. Bien, entonces, aquí Anur Rahman acaba de poner el link para los que lo quieren ver en el chat de este libro que está mencionando Mansur, que está en español también. Sí, es un libro muy importante. Recomiendo a todos ustedes que quieren conocer esta historia, que empiecen a leer este libro. Tenemos otros libros en portugués acá de la historia de los mares. Uno de los más importantes es Rebelión Escrava no Brasil, que es un libro en portugués, no tiene traducción hasta ahora, pero ello es un libro completo de estos tiempos del Islam acá en Brasil, en los siglos de la colonización. Si bien, Mansur, vos me contabas que bueno, la revuelta fue aplacada, ¿no? fue reprimida y fue abolida de algún modo, y a pesar de que Brasil hoy es un país que es casi mayoritariamente evangélico, ¿no? Hay costumbres, me mencionabas, como por ejemplo el hecho de que todos los viernes, ¿no? La gente lleva ropa blanca, ¿no? Contanos un poquito eso. Un poquito se ha colado el Islam dentro de costumbres más nativas, ¿no?
En la región de Brasil, que tienen una conexión muy grande con la cultura africana, hasta ahora tienen muchas costumbres desde el tiempo del Islam. He mencionado que los esclavos musulmanes utilizaban desde amuletos en sus vestimentas y las personas hacen esto hasta ahora, pero Ajá. claro, no usan versículos del Usan versículos, Corán, claro. pero usan, es una evidencia clara de la influencia de los malíes en nuestra cultura. El uso del turbante es un aspecto de esta cultura. Algunos de los rituales de magia en Brasil tienen palabras en árabe invocadas. Ah, Por mira. ejemplo, se vais a algunos de los tejeros que hablamos acá en Brasil, donde las personas hacen los rituales mágicos en Brasil, por ejemplo. Tienes personas que hacen hasta salawat sobre el Ajá. profeta Mahoma. Entonces, son costumbres, muchos costumbres, son llenos de costumbres desde origen islámica. Tienen algunos de los rituales que las personas, por ejemplo, hacen círculos, hablan de alafia, invocando las bendiciones de Alá con palabras en árabe. Ajá. Tienen muchas cosas que podemos hablar de esto, pero tienen el trabajo del profesor Mario Filho, que son de las influencias religiosas del Islam en la sociedad brasileña. Si Ajá. ustedes quisieran leerlo, y tienen esos aspectos. Entonces, en el viernes las personas van a los rituales de oración vistiendo, trajando blanco, porque es una cor de la pureza, una cor Ujú. sagrada para ellos. Desde del uso Claro. del tesubá, que es una traducción de la palabra tasbih, que tienen también en nuestra Ujú. cultura. Son muchas cosas. Hasta ahora tenemos también fotos del siglo XIX de regiones afastadas del Brasil, que las personas se visten como magrebíes, como personas del Magreb, Ujú. que son prácticamente la ropa de los esclavos musulmanes y sus rituales y sus festividades. Pero esto es una cosa que viene desde tiempos en Brasil en decadencia, muriendo, las personas no practican, pero quedó registrado en la historia de nuestro país. Bien, ahí está. Ahí tenía un problema en la conexión yo. Sí, ¿Me escuchas bien ahí? sí, Perfecto. Mashallah, qué cosa importante, ¿no? En Argentina está todo el tema del origen del gaucho, ¿no? Todavía sí, se debate hasta dónde el gaucho, sus raíces, su tradición, sus costumbres, muchas de las palabras que rodean al gaucho, sí, guitarra, aljibe, alpargata, tienen una raíz árabe, ¿no? También, sí, y se hace mucho el paralelismo entre la gente que iba a caballo, la gente rural en los países islámicos árabes y el gaucho argentino también. Así que ese es algo sí, también que ha quedado en las raíces, pero mucho más silenciado y no tan sí, explícito y notorio como contabas en Brasil. Te quiero sí, llevar a otro sí, tema, Mansur, para que no nos extendamos mucho en esto. El segundo tema que sí, habíamos planteado contigo para esta charla es el padre de la economía moderna, que todo el mundo siempre se lo atribuye a Adam Smith y ponemos figuras más occidentales. Y bueno, vos sostenés algo muy interesante que pones en la figura de Ibn Khaldun, ¿no? Que inclusive hay videos tuyos y artículos muy interesantes donde hay presidentes, hasta Ronald Reagan, que rescatan la figura de Ibn Khaldun. ¿Podés sí. contarnos un poquito quién era y cuál era el aporte de por qué hoy este pensador se lo considera el padre de la economía moderna? Sí, sí. Ibn Khaldun es el padre de muchas de las ciencias modernas que las personas atribuyen a pensadores de origen occidental. Esto es interesante porque los considerados, los presuntos padres fundadores de estas ciencias, como la sociología, como la economía, hablan de Ibn Khaldun en sus libros que son considerados los orígenes de esas ciencias. Entonces, Ibn Khaldun fuera un polímata de origen, su familia era de origen ibérica, era una familia andalusí que Ujú. trasladó após la tan hablada reconquista hasta el norte de África, hasta Túnez, en el Magreb.
Y al establecer allí, él empezó a hacer el estudio de las sociedades mundiales. Entonces, hablaba de las sociedades africanas, de las sociedades europeas, de las sociedades medio orientales, de todas las formas de cultura y todas las formas de sociedad. Entonces, Ibn Khaldun, en su libro Al-Muqaddimah, que fue su opus magnum, su más importante libro, pero escribió muchos otros, él resumió el pensamiento de toda la humanidad en aspectos de economía, de sociología, trayendo claramente algunas de sus contribuciones originales dentro de este libro. Entonces, cuando tenemos el iluminismo, el renacimiento en Europa, sus libros empiezan a ser traducidos a estos idiomas europeos. Ibn Khaldun torna a ser una figura estudiada en Europa, porque la vida de Ibn Khaldun es una de las vidas más interesantes de los polímatas musulmanes, porque él viajó hasta España, hasta Castilla, donde él habló con el rey de Castilla, Pedro el Cruel, y viajó hasta el oriente, donde habló con Timur, con Tamerlán. Entonces, era una figura que viajaba hasta las personalidades más influentes del mundo y escribía sobre ellas. Y esto en el mundo medieval es algo único. Entonces, su teoría económica sobre la taxación, sobre los impuestos, sobre todos esos aspectos, fue muy completa para la Edad Media. Entonces, en la modernidad, hubo un resgate, una reavivación del pensamiento de Ibn Khaldun. Entonces, hasta presidentes americanos como Ronald Reagan empezaron a estudiarlo y aplicar sus teorías en la economía americana. Por ejemplo, tienes un economista americano muy famoso, su nombre es Arthur Laffer. Arthur Laffer es la persona responsable por la creación de la curva de Laffer. Es una teoría económica muy famosa. Pero el Arthur Laffer no decía de sí mismo, yo creé esto. Él decía, yo saqué esta idea de Ibn Khaldun. Mira. Él mismo habla de esto. Yo saqué esa idea desde Ibn Khaldun. Entonces Ibn Khaldun es el padre no solamente de muchos aspectos de la economía moderna, pero también desde la sociología, la filosofía, hasta la astronomía. Por eso que hablamos de estas personalidades como polímatas, personas que hacían muchas contribuciones para ciencias diferentes, Claro. Contribuciones originales, y hasta la historia como ciencia, historia en cuanto a ciencia, el estudio de la historia científica. Ibn Khaldun fue el primero historiador del mundo a hablar de historia desde un punto de vista crítico. Tenía su teoría histórica desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista de no aceptar las narraciones de los antiguos como un facto. Claro. Él hacía la historia desde un punto de vista crítico y hablaba desde un punto de vista social, desde un punto de vista cuáles las influencias llevaron a estos historiadores a tener estas ideas. Es una pregunta que hacemos hoy. Si fuimos a leer, por ejemplo, la guerra de Troya entre griegos y troyanos, tenemos la visión crítica de estos eventos. Hoy tenemos esto. En la antigüedad las personas aceptaban cualquiera que escribiese alguna cosa. Ibn Khaldun empezó a hacer la historia desde un punto de vista crítico. No, fue escrito, pero no es verdad. Y no es verdad por estos motivos. Es una cosa muy moderna. Pero en la Edad Media del mundo islámico tenemos un pensador que ha hecho estas contribuciones para la historia de la sociología, de la ciencia, de la política y de la economía. Mashallah. La verdad que el Islam, el legado del Islam en términos de preservar la verdad
ha sido muy valioso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los hadices, con el isnad, las cadenas de narración. Hoy en un mundo que no se sabe qué es verdad, qué es fake news, qué es verdadero, ¿no? Yo siempre digo que casi los primeros recolectores hadith han sido los primeros periodistas de la historia, ¿no? Sí, Investigaban, y Ibn Khaldun tiene ese legado también, ¿no? Qué es desierto y qué no es desierto. sí. Hay un tema muy importante que te quiero llevar ahora, Mansur, que también vos has hablado y has estudiado en profundidad, que es muy delicado, que es el llamado tema del genocidio armenio. Sí. Y es muy interesante el aporte y es muy interesante la forma que tenés de narrar este conflicto. Me parece que es muy enriquecedor para la gente que lo ha escuchado, que ha escuchado una versión, ha escuchado otra versión, pero no termina de entender el cuadro completo. Me gustaría si puedes exponer un poco concretamente qué es lo que sucedió, qué es lo que se sigue reclamando hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que se ha tergiversado, si existe algo que se ha tergiversado? Por favor, si nos podés contar un poco qué es lo que has logrado concluir a través de tus investigaciones. Sí. Ah, en la historia de la humanidad tenemos que tener en mente, en nuestra cabeza una cosa. No hay pueblo, no hay civilización, no hay cultura perfecta en todos sus aspectos y que todas las personas que hacen, tienen papel en la historia son santos, son personas limpias de todo tipo de defecto. No, son seres humanos. Entonces, la historia de los imperios, y acá no importa no importa si esos imperios son musulmanes, son cristianos, son budistas, son hindús, la historia de los imperios es una historia de sangre. No hay como establecer un imperio con la idea de que no matarás a las personas. Esto es una imposibilidad en la historia de la humanidad. Y el Imperio Otomano fue, como el nombre lo dice, un imperio. Fue una entidad política en expansión, no solamente dentro de Asia, pero en Europa, en África, fue un imperio de gran proporción. Pero como característica que puedo hablar de raridad en los imperios, era que como sus antecesores musulmanes, el Imperio Otomano no imponía tres aspectos importantes. No hacía la fuerza a las personas, tres aspectos muy importantes. El primero es la lengua. Hablas de colonización hispánica y española en Latinoamérica, todos nosotros hablamos español. Pero si viajas fuera de Turquía, en todos los países que integraron el Imperio Otomano, ningún de ellos habla turco. Este es el primer punto. No se imponía la lengua sobre las personas. El segundo punto, no se imponía la religión sobre las personas. Entonces, en el inicio del siglo XVI, la mayoría de los súbditos del Imperio Otomano eran personas cristianas. Después, musulmanes y judíos. No eran la mayoría musulmán, era la mayoría cristiana, porque el Imperio Otomano hacía sus países cristianos e integraba a los cristianos a su sociedad. No decía como hubo en la Reconquista hispánica, si quieres vivir aquí, o te torna católico o vas al Berbería, al norte de África, al Marruecos, y vas a vivir como quiera. No, el Imperio Otomano tenía representación religiosa en la corte otomana de cristianos, pero no solamente de cristianos, tenía representación política de diferentes sectos de cristianos. Tenía una representación política armenia, tenía una representación política católica, una representación política griega, una representación política de judíos de origen sefardí, de judíos de origen del Medio Oriente. Tenía diferentes representaciones. Entonces era un imperio en el comienzo de la modernidad multicultural. Es un imperio que en el calendario otomano tenía en medio 5 lenguas diferentes. Es un imperio de diversidad que no encuentra paralelos en la historia. Si vas a los imperios desde de la modernidad, por ejemplo, al Imperio Español, tenía solamente una lengua aceptada como la lengua oficial del imperio.
se escribía en esta lengua. Las personas, si quisieran trabajar, tenían que hablar esta lengua. En el Imperio Otomano, no. Si fueras un griego, hablabas griego. Si fueras un armenio, hablabas armenio. No tenía problema. Todas las personas tenían que hablar una lengua franca entre ellos para se comprender, obviamente. Pero en muchas partes esta lengua no era el turco, era el árabe o otros idiomas. Y con la expansión turca, y ahora no estoy hablando solamente del Imperio Otomano, pero de otros estados turcos que hubieran, como el Imperio Seljúcida, como el Imperio Gaznevida, los turcos tenían la práctica de integrar la población conquistada en sus élites. Y una de estos élites en todos los imperios turcos fueron los armenios. Los armenios tienen un papel de gran importancia en la historia del Islam, porque fueron una de las primeras comunidades a aceptar los musulmanes como salvadores. Esto es importante. Los armenios no son una de las iglesias calcedonianas. Ellos tienen un credo diferente de los católicos y de los ortodoxos, desde el punto de vista bizantino. No eran personas que aceptaban el concilio de Nicea, que era la visión de la naturaleza de Jesús que tenían católicos y greco-bizantinos. Entonces, los armenios vivían en sociedades cristianas donde eran considerados herejes. Entonces, tienes muchas de las historias desde la Edad Media de emperadores bizantinos que querían exterminar a los armenios de todo porque eran herejes, no tenían la creencia ortodoxa. Entonces, los turcos empezaron a proteger los armenios durante toda la Edad Media e integraron a su administración. Entonces, en la expansión turca de los seljúcidas dentro del califato abasi y después de esto, tenemos muchos testimonios de los armenios hablando de forma muy positiva de los turcos. Los turcos nos dan libertad religiosa, los turcos nos entregan a la administración. Por ejemplo, en el periodo de las cruzadas, los armenios, cuando que se aliaban con los cristianos de los francos del occidente, cuando las ciudades que vivían armenios caían, eran conquistadas por los musulmanes nuevamente, la población armenia seguía como si viviese, si no, nada tuviese acontecido, vivía normalmente. Entonces, los turcos tenían este pasado de cooperación con los armenios. Pero esta historia es muy larga, es una historia de convivencia de casi 1000 años entre armenios y turcos, que cuando llega al siglo XVIII, tenemos un fenómeno en Europa llamado nacionalismo. La idea de que hay no solamente una identidad religiosa, como europeos y cristianos, pero identidades nacionales. Entonces, si es francés, tienes que vivir en Francia. Si es, y la religión es solo un aspecto marginal de tu identidad. No necesitas ser un católico para ser francés. No, primero eres francés y después católico. Esta crisis de identidad que empezó en las invasiones napoleónicas por toda Europa fue algo único de Europa, pero empezó a ser exportada para el Imperio Otomano, donde esto no existía. Tú no tenías una identidad nacional, no necesitabas ser miembro de un país llamado Israel para ser judío en el Imperio Otomano. No necesitabas ser miembro de un país llamado Siria para ser un súbdito del Imperio Otomano. No, tenías tu identidad religiosa, tu identidad cultural, tu identidad política que no era muy importante y vivías tu vida como cualquiera vivía en estos tiempos. Pero una de las estrategias empezadas por Inglaterra, por Francia y por Rusia fue aprovechar y ver la diversidad del Imperio Otomano como una arma para destruirlo. ¿Por qué? Si vives en una sociedad donde todas las personas son diferentes, es muy fácil introducir ideas en la mentalidad de esas personas de nacionalismo. Entonces,
el imperio ruso y el imperio británico, empezó a sacar minorías étnicas dentro del imperio otomano para hacer la guerra interna del imperio. Los primeros fueron los griegos en Grecia. Ellos empezaron su revolución. Si hablas, por ejemplo, de una gran libertación del control turco sobre los griegos. Pero como la vida de los griegos era tan mala que vivieron con los turcos por más de 500 años, por 600 años. No tienes como ser una opresión de tantos siglos. Claro. Las poblaciones conquistadas, cuando eres un opresor sobre ellos, te vas embora después del máximo 100 años. Viste ahora que empezó en Afganistán. Los americanos fueron embora após 20 años. No eran queridos allá. Pero los turcos vivieron con los griegos por 500 años. ¿Cómo puedes hablar de una opresión turca otomana sobre esta población? Claro, había problemas políticos, administración, tenían gobernantes y gobernadores otomanos de provincias que eran opresores, pero la historia como un todo no era una historia de opresión y de subjugación de los conquistados. Entonces, los primeros fueron los griegos. Los británicos financiaron su revolución, lo dieron dinero y empezaron a hacer una campaña de libertación de los Balcanes, de los griegos, desde Albania contra el Imperio Otomano. Entonces, cuando la historia de Grecia fue una historia de suceso, fue una historia desde un punto de vista militar de gran proporción, la fórmula estaba ahí para cualquier imperio que quisiera territorio otomano hacer lo mismo. Claro. Entonces, los rusos que tenían una ligación religiosa con los armenios, eran cristianos, claro, y eran cristianos de rito oriental, de cristianismo, y ahí estamos hablando de una Rusia czarista, una Rusia controlada por los czares desde Moscú. Empezaron a hacer la misma política que los británicos hicieron con los griegos, con los armenios. Entonces, bandos armenios, de mercenarios armenios, empezaron a introducir en el Imperio Otomano y a difundir ideas de nacionalismo. Entonces, ¿por qué vives acá? ¿Eres cristiano? ¿Eres armenio? ¿Vives sobre ciudades gobernadas por turcos? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no tienes tu propio país, tu propia religión, donde eres un ciudadano independiente? Todas esas ideas que causaron la muerte de miles de personas por todo el siglo XX, ¿no? Entonces los armenios empezaron a hacer, no la población armenia de todo, porque la población armenia dentro del Imperio Otomano era una población más rica, eran conocidos como Ummat al-Fadila, la comunidad más favorecida de los dhimis, de las minorías etno-religiosas del Imperio Otomano. Tenían políticos, gobernadores, tenían personas en el Parlamento otomano que eran armenios y no tenían necesidad de una revolución. Entonces, el plan ruso dentro del imperio fue empezar una guerra civil entre cristianos, armenios y musulmanes de origen kurda, turca y circasiana, porque el imperio ruso ha hecho un gran genocidio en Daguestán, es una región de Rusia, Circasia, y los circasianos empezaron a migrar para el Imperio Otomano y empezaron a hacer una nueva población en el Imperio Otomano. Entonces los rusos vieron la oportunidad de empezar una guerra civil hasta controlar las partes más ricas del imperio, que es la Anatolia Central, la región del Cáucaso, todas aquellas regiones. Me preguntas, ¿por qué esto contra el Imperio Otomano? Bien, sabemos que la gran riqueza del siglo XX es el petróleo, el oro negro. Si el Imperio Otomano quedase sin división, sin destrucción, sería el país más poderoso del mundo. Porque todas las reservas del petróleo que tenemos hoy están en territorio, y gas natural y todas esas cosas, están en tierras controladas por los otomanos, el Irak, partes de Persia,
partes de Irán eran parte del Imperio Otomano, claro, partes de Anatolia. Entonces, cuando la colonización británica empezó a hacer las primeras excavaciones dentro del Imperio Otomano, empezaron a descubrir que toda esta tierra es llena de oro. Entonces, ¿cómo venimos el futuro del mundo en los cuales tenemos un imperio otomano tan poderoso como fue el de Suleimán el Magnífico? Esto no puede ser. Entonces, un gran plan fue empezado a hacer las guerras civiles dentro del Imperio Otomano. Entonces, los rusos empezaron a dar dinero para organizaciones revolucionarias armenias, como los AK y los Hunchaks dentro del imperio. Ellos empezaron a matar deliberadamente comunidades musulmanas. Entonces, por ejemplo, tenían oraciones en las mezquitas, un terrorista armenio empezaba a tirar en todas las personas rezando y decía que hacía esto en nombre de la comunidad armenia. Entonces, los turcos civiles, y no estoy hablando del gobierno otomano, los civiles empezaron a atacar armenios, personas inocentes. Comenzaron a matar muchos de ellos, niños, mujeres, crianzas. Esto fue el plan ruso. Entonces, cuando empezó la guerra civil en Anatolia Oriental, los bandos de terroristas armenios empezaron a hacer esta guerra civil, los rusos empezaron su invasión del territorio otomano propiamente dicho. Y su ejército era mayoritariamente compuesto por armenios. Esta parte de historia nunca es hablada. Claro. Jamás hablan de los miles de turcos, kurdos y circasianos que fueron muertos por bandos armados armenios. No estoy hablando de la población armenia dentro del imperio, pero de estos bandos que empezaron la guerra civil. Entonces, cuando empieza una guerra civil y tienes un estado fraco como los otomanos eran en esta altura, estamos hablando del inicio del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial. Los otomanos estaban luchando en Medio Oriente, en los Balcanes, en el Cáucaso, en Norte África, en todas las regiones tenían invasión del imperio, de franceses, de ingleses, de rusos. Entonces, en este contexto de guerra civil, de guerra mundial, la política del Estado otomano, que estaba en decadencia, no era el Estado otomano de los tiempos de Mehmed II, no era el Estado otomano de los tiempos de Suleimán, era el Estado otomano gobernado por nacionalistas turcos. Esto es importante también hablar de esto. No eran personas que tenían los valores islámicos del pasado como tenían antiguamente. Entonces, empezaron a enviar los armenios de regiones lejanas del imperio hasta el Medio Oriente. Entonces, está enviando miles de personas sin condiciones, pobres, hambrientas, andando descalzos, para sacarlas de la guerra civil. ¿Y qué empezó a acontecer? Miles de armenios más empezaron a morir dentro del imperio. Claro. Miles y miles de armenios. Pero no era una política cuyo la intención era matar a los armenios. Porque si esto fuera verdad, los otomanos enviaban su ejército y mataban a los armenios. No necesitarían enviarlos desde Erzurum, el centro de Anatolia, hasta Siria. No tenía necesidad. Claro. Enviaron su ejército, estaban todos en guerra y mataban a todos. Pero esta no era la intención. La intención era acabar con la guerra civil, empezada por los rusos. Entonces, miles de armenios murieron, porque en esos viajes no tenían protección contra bandos kurdos que querían venganza o que tenían hecho los terroristas armenios contra ellos. Entonces, una guerra étnica, una guerra de contextos
espurios empezó en estas dos comunidades. Entonces, en 1915 tenemos la gran muerte de los armenios en las marchas forzadas. Entonces, esta muerte de los armenios empezó a hacer una propaganda de guerra de los británicos y franceses contra los turcos. Entonces, miles de periodistas desde Inglaterra, desde Francia, viajaban al Imperio Otomano y sacaban fotos de los armenios muertos, de la comunidad armenia destruida, y hablaban, los turcos están limpiando el Medio Oriente de los armenios. Pero esta no es de todo la realidad. Entonces, después de estos eventos que son muy tristes, miles de personas murieron, Rusia fue uno de los países que en la Primera Guerra Mundial venció a los turcos. Pero una cosa aconteció en Rusia, la revolución comunista. No era más la Rusia imperial en la segunda mitad del siglo XX, era la Rusia comunista. Entonces, cuando los revolucionarios armenios fueron a requisitar el pagamento por sus servicios al Imperio Ruso, no había más Imperio Ruso. Entonces el Imperio Ruso creó una república armenia socialista, una república armenia atea, una república armenia comunista, que fuera un país en la frontera del Cáucaso muy pobre. No tenían recursos naturales, no tenían la economía fuerte, vivían en una dictadura, vivían en una condición pésima. Entonces empezó el deseo por reparaciones financieras contra los turcos. Entonces la historia del genocidio armenio empezó a ser algo muy importante para la comunidad armenia, no solamente dentro de Armenia, pero en el mundo como un todo. Entonces, cuando el Imperio Otomano no era más, era el Estado moderno de Turquía, los armenios requisitaban que Turquía les entregase dinero por las muertes de los armenios y que Turquía integrase para la Armenia sus regiones de la Anatolia Oriental que eran ricas en gas natural y petróleo y muchas otras cosas. Entonces, los turcos dijeron, el gobierno turco dice, allá, morirán armenios, morirán turcos, y ahora ustedes quieren estos recursos naturales desde Turquía como un pagamento por los crímenes que cometieron en el Imperio Otomano. Y allá empieza la cuestión de los armenios reivindicaron la muerte de los armenios y los turcos no niegan que los armenios murieran, pero no reconocen esto como genocidio hasta no tener que pagar a los armenios las compensaciones de guerra. Tierras, claro. No es una cuestión de los turcos son malos, son los genocidas como los nazistas de Alemania y los armenios son como los judíos. No es una cuestión de esto en todo. Es una cuestión política muy complicada. Y las más importantes imágenes y propaganda del Estado armenio que tenemos hoy sobre el genocidio son basadas en fotos y filmajes, en cosas de este género falsas. No soy yo que estoy diciendo. Por ejemplo, tienes imágenes en internet hoy de mujeres armenias en cruces, muertas en cruces. Se va a pesquisar sobre el genocidio armenio, a hacer un estudio sobre ello. Tenés imágenes de mujeres armenias en cruces, muertas. Muchas personas creen que estos son fotos del genocidio armenio, pero no son. Son imágenes de filmes que fueron hechos en Estados Unidos por la comunidad armenia para hablar de todos los males que los turcos hicieron. Por ejemplo, esta imagen muy famosa de las mujeres armenias en cruces es del filme, es de la película Cushions of Souls, de una directora armenia. Su nombre es Aurora Mardiginian. Es un nombre armenio, no tengo una dificultad en nombrarlo, pero ella ha hecho esta película de lo genocidio armenio con imágenes en 1919
imágenes que parecían de los acontecimientos. Y estas imágenes circularon en el mundo como si fueran verídicas. Entonces, após algunas décadas, en otras charlas, la misma directora habló que estas no eran cosas de la realidad y que los turcos hacían. Documentales, claro. No eran documentales. Querían hacer una cosa para presionar el Estados Unidos hasta hacer presión sobre Turquía para pagar a Armenia su dinero que debían. Entonces, esta es la cuestión del genocidio armenio. Las personas hablan de ello, pero no conocen su contexto. Y tenemos otro problema. En esta cuestión tenemos dos países, Turquía y Armenia. Armenia tiene un control sobre la academia occidental a este respecto. Entonces, si quieres libros sobre el genocidio armenio desde una perspectiva de los revolucionarios armenios, tienen muchos, decenas de libros escritos sobre esto. Pero Turquía no tiene nada de producción intelectual fuerte producida para hablar de estos eventos. Entonces, tienen pesquisadores de otros países como Bernard Lewis, que es un pesquisador judío muy famoso, Justin McCarty, que es otro pesquisador de origen americano muy famoso, que hacían libros que examinan las fuentes del genocidio armenio, que examinan los números, que examinan el contexto político. Sacan con libros e ideas que yo particularmente considero fantásticas, porque no eres porque tienes una persona que, por ejemplo, hace un crimen, un criminal, la persona es un ladrón, la persona roba las cosas de la persona. Y entonces tú también dices que esta persona robó, es un criminal y un asesino. No, son dos crímenes de naturaleza diferente. Una cosa es una persona matar a otra persona y otra cosa es la persona robar a otra persona. Claro, claro. ¿Qué libro recomiendas, Mansur, para entender un poco este tema? Si tienes que recomendar un libro que esté, sobre todo que esté traducido al español, ¿qué libro recomiendas para la gente que quiere interiorizarse más? En español no tengo ningún libro sobre este respecto, sobre el genocidio armenio, pero en inglés hay un libro por el maestro Justin McCarty que es Turcos y Armenios. En inglés es Turks and Armenians. Puedes hacer una pesquisa sobre esto. Entonces, era un libro, no es muy difícil de leer, era un libro simple que habla de cosas de forma muy directa y puedes hacer una pesquisa encima de este libro, pero en español no conozco ningún libro que hable desde una perspectiva más con ciertos detalles de la historia. Creo que tenemos un problema de conexión. Abdulwakil, ¿consigue escuchar? Creo que tenemos un problema de conexión. Yo sí escucho. Sí. Creo que nuestro hermano se congeló. Sí. Creo que nuestro hermano Abdul sufrió de un problema de conexión. Tem uma... Eu vou mandar mensagem aqui para o Tico para ver se ele volta. Um minuto. Sim. Creo que tem un problema de conexión con su conexión. Una pregunta, en la liga que pusieron hace un ratito de los libros, ¿también están en español o solo en portugués? ¿Cuál de los libros? El de los viajes. No, Yo tengo una versión de este libro en español acá, hasta me sacar para usted.
fue una versión que hicieron de ello en 3 lenguas. El deleite del viajero está en árabe, en portugués y en español. Puedes encontrarlo en Amazon. Eso es del maestro Paulo Daniel Elías Farah. Es un libro muy grande, es la traducción del diario de viaje del imam Abdurrahman al-Baghdadi. Es un libro muy guapo. Tienen dibujos de Brasil imperial, de los esclavos musulmanes. Es un libro muy bueno. Gracias. Es la única traducción de este libro en portugués, español y el árabe. Creo que... Oh, Perdón, Mansur, ahí volví, se me desconectó. Alhamdulillah. ¿Escuchas bien, Mansur, ahí? Sí, sí, lo escucho. Perfecto. Otro tema que quería plantearte, Mansur, es el tema de cómo el feminismo occidental surge a partir del estereotipo del trato, supuesto maltrato de las mujeres dentro de los países islámicos. Ese me parece un tema muy interesante para que podamos abordar hoy también. Sí. Cuando hablamos de feminismo en la historia reciente de la humanidad, de las ideologías humanas, tenemos que tener en mente que el feminismo tiene fases. Entonces, tiene las feministas que peleaban por el derecho de voto. Tenían las feministas que peleaban por el derecho de propiedad. Tenían muchas fases del feminismo. El feminismo no es una cosa solamente y tienen, por ejemplo, una Biblia del feminismo, una cosa solamente como una religión. No, el feminismo tiene muchas corrientes, tiene muchas cadenas feministas, tenemos muchas impresiones de este movimiento. Pero una de las cosas que las personas no estudian es que el feminismo occidental tiene su génesis, tiene su empezó dentro de los países imperialistas de Europa. Entonces, en Imperio Británico, en Francia, en Alemania, tenían las primeras mujeres a hacer la teoría del feminismo en estos países. Entonces, como los grandes teóricos del imperialismo occidental hacían libros sobre cómo las sociedades orientales eran inferiores, eran personas bárbaras, eran personas a ser dominadas, había la misión del hombre blanco de traer el desenvolvimiento, la tecnología al mundo. Tenían también las feministas, las primeras feministas de historia de Europa, del Occidente, que hacían estas cosas con la perspectiva de las mujeres musulmanas. Teníamos que sacarlas de su opresión, de su sociedad, porque son sociedades inferiores que tratan a las mujeres con opresión. Entonces, si vas a leer las primeras teóricas del feminismo, decían que en Europa las mujeres necesitaban pelear por sus derechos porque los hombres europeos de esa altura del siglo XIX se comportaban como musulmanes. Entonces, se hablaba de la sociedad europea como una sociedad machista, una sociedad que tenían sus raíces de opresión femenina en el mundo musulmán. Entonces, el feminismo empieza sus primeras teorías, sus primeros libros, sus primeros tratados, como una ideología de naturaleza contra el Islam. Claro. De hablar de cómo las mujeres musulmanas vivían en una situación y si los hombres europeos no querían ser como los musulmanes, necesitaban dar los derechos a sus mujeres.
imagen del orientalismo, de las mujeres musulmanas cerradas en sus harenes, que vivían solamente para el placer del hombre. Esto fue la visión que empezó la primera retratación de la mujer en el Islam desde una perspectiva feminista. Entonces tenemos la otra perspectiva de mujeres que viajaran al Imperio Otomano, por ejemplo, como Lady Mary Montagu. Y ella escribió que, en contrario, las musulmanas tenían más derechos de que las mujeres europeas. Entonces tienes dos perspectivas europeas feministas en este asunto. Entonces, tienes la retratación de las mujeres musulmanas como oprimidas, como no tienen derechos, y otra perspectiva europea y también femenina, de que las musulmanas tenían más derechos que las europeas. Pero la visión que fue la vencedora del debate dentro de Europa, de la charla dentro de Europa, fue la de las feministas que decían que las musulmanas no tenían derechos. Entonces, la justificativa para la empresa colonial dentro de los países musulmanes fue que los europeos iban a estos países, hacían sus guerras, mataban su pueblo para libertar sus mujeres de la opresión islámica. Entonces, por ejemplo, Francia en Argelia, en norte de África, la política de los franceses fue, la principal política fue en contra del velo de la mujer musulmana, del hijab. Entonces tenían campañas, tenían propaganda que hablaban cómo las mujeres de la Argelia, para ser educadas, necesitaban sacar sus velos, destruir sus velos. Entonces, la guerra empezó de la introducción del feminismo dentro del mundo musulmán fue una guerra ideológica de una perspectiva altamente anti-islámica para cambiar la mujer musulmana de una mujer oprimida dentro de los harenes hasta una mujer como la europea, que vivía en una vida muy mejor, tenía educación, tenía muchas cosas que las musulmanas no tenían. Pero claramente esto no es verdad. Las musulmanas tenían educación, tenían derecho a propiedad, tenían su papel en la sociedad musulmana desde Edad Media, cuando las mujeres europeas no eran consideradas personas jurídicas, no eran consideradas como personas para tener propiedad. Por ejemplo, una mujer europea en Edad Media no podría tener su propiedad, tenía que ser una propiedad con su marido. En cuanto al Islam, la mujer siempre tiene ese derecho. La mujer musulmana podría ser una comerciante, podría ser una maestra, podría ser cualquier cosa que no degenerase, no degradase su imagen. Entonces, tenemos esa perspectiva. Si estudiamos la historia del colonialismo europeo, iremos ver que en muchas de sus fases el feminismo fue usado como una justificativa para la libertación de la mujer. Entonces, en Francia, en Argelia, miles de personas murieron, miles de árabes, de musulmanes, magrebinos murieron en estas guerras de colonialismo. Y en otro lado del Mediterráneo tenían personas que decían que esto es justificable porque estamos yendo hasta la barbarie del Islam para sacar sus mujeres de esta vida de opresión. Entonces, es muy interesante estudiar la historia del feminismo desde una perspectiva de cómo empezó con una iniciativa colonial, que fue para la libertación de la mujer musulmana. Claro. Una tergiversación política, de uso político. Sí. Bien. El último punto que queremos preguntarte, Mansur, que es un poco más pop, es el tema de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que se ha hablado mucho, que George Lucas ha utilizado la imaginería y conceptos del tasawuf, del sufismo, incluso en la ropa de los Jedi,
que tiene que ver más con la ropa de las tarikas tunecinas. Quería que nos cuentes un poco esto. ¿Cuál es el trasfondo y qué hay de verdad en que la saga de la Guerra de las Galaxias tiene condimentos del tasawuf? La Guerra de la Galaxia es como puedo hablar, es el final de una gran historia de ficción con bases en la cultura islámica y en el sufismo. Y no soy yo que hablo esto, pero los mayores pesquisadores de estos temas, antes de la Guerra de la Galaxia, tenía el clásico de Frank Herbert, Duna, que es uno de los mayores clásicos de historia ficcional, de expansión de los seres humanos por la galaxia, por otros planetas. Y Frank Herbert, en su libro, hablaba mucho más del Islam, mucho. La historia de su ficción es una historia envasada dentro de la cultura islámica. Entonces los héroes, las principales figuras, son personas que tienen títulos árabes, títulos turcos, títulos persas. El emperador, he hablado como el emperador Padishah, que es un título otomano. Los Fremen, que son los rebeldes de la historia de Frank Herbert, son árabes, son beduinos, viven en el desierto. Y todos la idea de la espiritualidad, por ejemplo, la religión del futuro es el Zen sufismo, una mezcla entre el sufismo islámico y el budismo Zen de Japón. Entonces, tienen esos contornos. Y cuando los escritos de Frank Herbert, más explícitos, Frank Herbert era mucho explícito. Cuando George Lucas fue a hacer sus pesquisas para hacer la película La Guerra de las Galaxias, él empezó a hacer una pesquisa basada en estas influencias. Entonces, no tienes solamente las bases del Islam, de todo. Tienes las influencias del cristianismo, del budismo. George Lucas, él mismo habló que sacó de todas las religiones mayores del mundo influencias para hacer su ficción. Pero el Islam fue una de las más grandes junto al budismo, claro, de estas influencias. Porque las primeras localizaciones de las que fueron hechas, las filmajes de esta película, fueron en África, en Tunisia, en Marruecos. Entonces, mucho de la cultura local fue sacada para hacer la vestimenta de los Jedi. Por ejemplo, tienen la jaleba, la ropa de los tuaregs. Mucho de aquello fue sacado. Si ves la casa de Luke Skywalker en el empiezo de la historia, es una casa en el desierto, es una casa que vivían como los tunecinos vivían. Entonces, mucho, no solamente de aquel ambiente del norte de África, de aquella población, de aquella cultura, pero también consejos, también ideas de estas culturas fue trasladada hasta la película. Entonces tienen, por ejemplo, la palabra Padawan, que es el nombre del discípulo. En el idioma persa, en los grandes manuales del sufismo, tienen la palabra de los seguidores de la tarika, por ejemplo, como Pahlawan. Entonces, hay muchas influencias. Y no solamente, George Lucas, cuando empezó a hacer la pesquisa, fue a una tarika de corriente Shadili del norte de África, hacer la pesquisa intelectual para su película. Entonces, hay muchas influencias en esto. Por ejemplo, tenemos muchas ideas de Hidr, el maestro verde, como Yoda. Yoda tienen frases sacadas de Hidr.
muchas de sus ideas, muchas de su comportamiento, como uno maestro que viaja por toda una gran tierra con un discípulo y lo enseña muchas cosas, como Gideon y Moisés. Entonces, hay muchas cosas que pueden hablar a ese respecto. En la ficción, en el sitio Historia Islámica, puedes sacar muchos textos a este respecto de cómo la ficción, y no solamente, o que es interesante, no solamente Guerra de la Galaxia. Por ejemplo, la teoría del terror, del horror cósmico, de un autor muy famoso llamado, que creó el libro El llamado de Cthulhu. He esquecido su nombre. Lovecraft. La idea de Cthulhu y la idea de Lovecraft fue sacada específicamente de la escatología islámica. Y no solamente es un paralelismo. Lovecraft hace sus escritos sobre esto, como un árabe llamado Al-Hazred escribió el libro Necronomicon. Claro. Entonces, los genios del Islam, la figura del Dajjal, del anticristo islámico, de todas estas ideas fueron trasladadas hasta Lovecraft. Yo voy a escribir más sobre esto en el sitio en esta semana. Entonces, tienen todos estos contornos de la ficción que fueron sacadas directamente de la religión musulmana. Mashallah, qué bueno. Mansur, gracias por tu tiempo. La verdad que es fantástico, podríamos hablar toda la noche. Sí. Queremos contarle a la gente un anuncio, que es que en 2 semanas vas a empezar a traducir los videos al español, los videos de tu... Sí, por supuesto. Eso es una de mis intenciones, hacer el contenido de la historia islámica para otros idiomas, porque las personas me piden mucho de esto. ¿Por qué no haces los vídeos en español? ¿Por qué no haces los vídeos en otros idiomas? Bueno, escribir en otros idiomas no es el problema. El problema es hablar en otros idiomas que no tienen tanta larga experiencia en el día a día, en el cotidiano, de hablar con las personas. Entonces, es una construcción que quiero hacer en las próximas semanas, de empezar a hacer los contenido en español para España y Latinoamérica. Mashallah, sería estupendo. Ahora cada vez va a tener más gente que te lo va a pedir a partir de este video, de esta charla. Sí, Así que sí. gracias Mansur por tu tiempo. La verdad que es un placer haberte conocido, haberte escuchado. Gracias a todos por estar ahí. Perdón por los problemas de la conexión. Sin Y problema. esperamos que ver esos videos en español son esclarecedores como todo lo que has dicho hoy. Inshallah, el año próximo podamos preguntar sobre islámica en la Madrasa Rabbani, inshallah. Sí, inshallah. Así que Saifuddin, gracias Carlos, gracias Munira, Ahmed, Shahid, que tengan buen fin de semana, salam aleikum y gracias por el tiempo para todos. Alaikum salam. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Que anden muy bien. Gracias. Alaikum salam. Wa alaikum salam. Gracias. Rahmatullah. Wa alaikum salam.